Y ahora como último ponente de este bloque tenemos al doctor Anchante, ya conocido por nosotros, el doctor Henry Anchante Hernández, cardiólogo clínico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia de Clínica Delgado, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología y Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro internacional de ACC y de la Europea. El doctor Anchante nos va a presentar el tema evaluación de las dificultades en el control de la hipertensión arterial. Bienvenido, Henry. Gracias, Fernando, por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión y agradecido también con la comisión organizadora por invitarnos una vez más a participar de este evento que año tras año nos trae una actualización sobre el tema de hipertensión arterial, que es uno de las enfermedades más prevalentes en nuestro medio y que conlleva pues al desarrollo de enfermedad cardiovascular de manera significativa. No tengo ningún conflicto de intereses para la presentación. Esta es la agenda que hemos preparado para el día de hoy. No tengo ninguna oferta que ofrecerles yo. Tampoco tengo cosas de avanzada que presentar. Lo que voy a presentar básicamente es ver lo que estamos haciendo mal en nuestro día a día y por qué nuestros pacientes con hipertensión arterial no están teniendo un adecuado control de la enfermedad. Pinceladas de lo que es el problema de la enfermedad. En la mañana se presentó la lista de factores de riesgo que a lo largo de los años han determinado la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Ya se publicó la actualización y la proyección al año 2050 de los factores de riesgo, y la presión arterial va a seguir siendo el principal factor de riesgo cardiovascular. Y esto va a incrementar obviamente la cantidad de mortalidad, vean que hasta en un 74%. Lamentablemente a nivel mundial las cosas no van bien, independientemente del área donde analicemos. Este es un estudio hecho en China, donde se muestra que menos del 10% de su población tienen un adecuado control de la enfermedad. En Estados Unidos, en la mañana se presentó el dato también, 25% de tasa de control de la enfermedad. 1 de cada 4 pacientes hipertensos está controlado. Y en Europa la cosa no está tampoco tan buena, porque estos son datos de vida real, estudio Interaspire, más de 14 países incluidos aquí. 2 de cada 3 pacientes posinfarto agudo de miocardio evaluados al año y en presión arterial no controlada. Además de miren sus otros factores de riesgo que tampoco no son nada. En el Perú no tenemos mucha información, pero la información que disponemos muestra que la tasa de control también es bastante pobre, no pasa del 10% en promedio, y hasta menos tal vez. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica que un paciente tenga hipertensión arterial fuera de rangos normales o hipertensión arterial no controlada, que tenga un incremento de riesgo de mortalidad por todas las causas y de mortalidad cardiovascular, que hasta 74% incremento de riesgo de mortalidad cardiovascular cuando la presión no? Tener presión arterial no controlada o hipertensión no controlada no necesariamente significa hipertensión resistente. No logra en rango normal, a ese se le denomina hipertensión no controlada. Cuando no controla con 3 drogas, pues es un candidato o un paciente con probable hipertensión arterial resistente. Y si tiene la necesidad de tomar más de 5 drogas y a pesar de eso no controla enfermedad, pues es un paciente ya con hipertensión refractaria. Sin embargo, hay otras condiciones que muchas veces no lo evaluamos, como son las que se mencionan aquí abajo. La técnica de la medida de la presión arterial, que es importante. El efecto de bata blanca, que muchas veces no lo evaluamos. La falta de adherencia al tratamiento farmacológico. Y en algunos casos ciertamente el paciente tiene alguna causa de hipertensión secundaria que no la evaluamos. Entonces, los algoritmos, fundamentalmente, antes de decidir que un paciente realmente sea un hipertenso resistente, pues implica que yo debería excluir hipertensión o efecto de bata blanca en este escenario ya cuando un paciente está en tratamiento. La exclusión de la falta de adherencia al tratamiento, y si este paciente tiene alguna de estas condiciones, pues ese es un paciente pseudo resistente. Si el paciente no tiene efecto de bata blanca, es un paciente adherente, está recibiendo una combinación adecuada de fármacos, no tiene otros condicionales de elevación de presión arterial, pues recién se le podrá catalogar como hipertenso resistente. ¿Y a qué me refiero con esas otras causas de elevación de la presión o de falta de control de la enfermedad? Trastornos o alteraciones de la vida diaria, como el exceso del consumo de sal, por ejemplo, comorbilidades como la enfermedad renal,
activación del sistema simpático. En la mañana hablaban del estrés, de la ansiedad, del dolor, del miedo, de la hiperventilación. Algunos otros fármacos que puedan inducir la elevación de la presión arterial, como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. Y algunas causas secundarias ciertamente que sí también van a ser parte del plan de trabajo de la evaluación de este paciente con presión arterial no controlada. Este es el último algoritmo publicado por la guía americana, donde se plantea como primera posibilidad, antes de descartar o de definir que un paciente tenga hipertensión resistente, pues descartar la pseudoresistencia. La importancia de la monitorización de la presión arterial fuera del consultorio es relevante, y valorar la adherencia a la medicación. Aquí en la monitorización de presión, tal vez en el futuro, como decía el doctor Salazar, nos puedan ayudar todos estos dispositivos que se están proponiendo como parte del monitoreo. Revisar y retirar alguna medicación que esté condicionando también elevación de la presión arterial, y detectar causas secundarias, dentro de estas el aldosteronismo primario, el apnea obstructiva del sueño o enfermedad renal que pueda condicionar este mal control de la enfermedad. Dentro de las causas de hipertensión arterial pseudoresistente se valoran justamente esta falta de adherencia al tratamiento y la falta de persistencia al tratamiento, los fenómenos de bata blanca o el efecto de bata blanca, el hecho de no medir de manera adecuada la presión arterial en la consulta, pacientes adultos mayores que tengan calcificación de la arteria braquial. Podemos usar la maniobra de Osler para definir si ese paciente tiene calcificación, la inercia del médico. A veces el gran porcentaje de pacientes que están con monoterapia cuando necesitan terapias combinadas, o a veces las combinaciones irracionales o no muy efectivas que a veces solemos utilizar. Solo para recordar que un paciente para medir de manera adecuada tiene que cumplir ciertos parámetros, tanto en la postura, los requisitos del dispositivo, el utilizar un dispositivo validado, ¿no? La página de la Escuela Americana plantea esta página, el validatebp.org. Pueden utilizar el europeo, el strivebp.org, la página que ustedes deseen, para ubicar un dispositivo validado, y que, bueno, este paciente deberían tomarse 2 mediciones con al menos 1 minuto de diferencia, utilizando de preferencia dispositivos oscilométricos validados. Un error frecuente, que a veces no lo tomamos en consideración, es el tamaño incorrecto del CAF. No medimos el brazo a la hora de tomar la presión arterial. A veces no disponemos de los CAF adecuados, ¿no? Nosotros que trabajamos en la parte pública, pues no disponemos de dispositivos. A pacientes con sobrepeso, obesidad, que yo le coloco un brazalete que es muy pequeño para su brazo, pues miren que puede incrementar la presión desde 5 hasta casi 20 milímetros de mercurio. Tanto para la presión sistólica como también hay impacto en la presión diastólica. Un poco menos, pero también impacta esta falta de utilizar un brazalete de manera adecuada. Y la postura, que como habíamos mencionado, o algunas características propias del paciente, que también tiene impacto en la presión arterial tanto sistólica como diastólica, ¿no? Recuerden las recomendaciones del reposo, de la falta de evitar consumir café, hacer ejercicio antes de la medición, del tabaco y de la postura misma, que cualquier cambio en esa postura, pues vean cómo impacta de manera significativa tanto en los valores de presión arterial sistólica como diastólica. La utilidad de los dispositivos fuera del consultorio nos permiten definir si este paciente realmente tiene una hipertensión no controlada, si es que ambas estrategias están por encima del rango normal, o puede ser también un paciente que tenga una hipertensión enmascarada no controlada, o simplemente puede ser el efecto de bata blanca en un paciente ya hipertenso tratado, y que a pesar de que yo le encuentre presión alta en la consulta, fuera de la consulta está normal. Ese es un paciente con efecto de bata blanca, que hay que descartar antes de decidir ciertamente que ese paciente realmente no está controlado. Algunos otros factores, como decíamos, el uso de la monoterapia, que hemos visto que tiene baja eficacia, el bajo uso de las terapias combinadas, las combinaciones irracionales que habíamos mencionado, y la inercia médica y la falta de adherencia al tratamiento, que es un aspecto importante. ¿Por qué monoterapia? Ya se ha visto que los pacientes que no controlan la enfermedad, pues la mayoría de ellos están utilizando monoterapia. En Estados Unidos, en esta publicación, se vio que a lo largo de los años en realidad no cambiamos de conducta, seguimos
indicando monoterapia como primera estrategia terapéutica, y obviamente estos pacientes son los que menos logran controlar la enfermedad. Las causas secundarias es uno de los factores que también tendrían que estar dentro de nuestra evaluación. Para la escuela europea, todo paciente hipertenso mayor de 140/90 deberíamos tener una estrategia de descarte de hiperaldosteronismo o de aldosteronismo primario. En la guía americana se plantea realizarlo en estos pacientes que tienen alguna condición predisponente de hipertensión resistente, donde el aldosteronismo primario es una de las entidades que hay que descartar de primera intención por la prevalencia incrementada que tiene la población de hasta un 25% en algunos estudios. Entonces, dentro de nuestra evaluación hay que hacer despistaje de esta entidad. Un punto aparte para el tema de la adherencia y cómo esto impacta en el control de la enfermedad. Este es un registro, en el registro NANE se clasificaron a los pacientes en hipertensos controlados y no controlados. Vean que más del 50% tenían hipertensión no controlada. Casi un 60% de ellos tenían conocimiento de la enfermedad, algunos no tratados, algunos tratados, y dentro de aquellos pacientes que tenían hipertensión y que conocían su diagnóstico, su control era deficiente porque estaban utilizando dosis subóptimas o no había una intensificación adecuada de su tratamiento en sus controles, en sus seguimientos, algunos con acceso limitado a la atención médica. Eso puede pasar mucho en nuestro país porque las condiciones sociales a veces no permiten que un paciente tenga un acceso a estas entidades de salud, o si tiene acceso, a veces el tratamiento no se le brinda de manera adecuada por cuestiones, tal vez por falta de medicación en las farmacias, etc. Y el incumplimiento por parte de las personas también de su tratamiento antihipertensivo prescrito y la falta, el cumplimiento de los estilos de vida que se trataron en sesiones anteriores, que también son parte importante del manejo de estos pacientes. Algunos estudios muestran que 50% de los pacientes no se adhieren al tratamiento antihipertensivo después del primer año del diagnóstico, ¿no? Y muchas veces después del primer mes, porque la gente cree que al mes el médico le da la receta por 30 días y creen que en 30 días se van a curar y ya no necesitan seguir con su tratamiento. Una cosa frecuente que también vemos. Esta valoración de adherencia la podemos medir en 3 fases. Al inicio o al momento de iniciar el tratamiento, se ha visto que 12% de los pacientes hipertensos no inician siquiera tratamiento a pesar de conocer su enfermedad, a pesar de conocer el diagnóstico. La segunda fase de implementación y dosificación incompleta y la persistencia y continuación del tratamiento también es una parte o un momento donde uno tendría que valorar la adherencia a la medicación. Esta puede hacerse de diferentes formas, algunas muy subjetivas como el autoinforme, el cuestionario. El paciente a veces se engaña, no, yo sí tomo mi medicación, y uno revisa o le pregunta qué toma y no se acuerdan qué toma o cuántas pastillas toma. Algunos conteos de pastillas, pastilleros electrónicos y ya de manera sofisticada las pruebas de adherencia química en base a un examen de orina con espectrofotometría que puede identificar la cantidad de fármaco que está utilizando este paciente. Pero miren lo que pasa cuando uno hace estos análisis de orina por espectrofotometría. Se ha visto que más o menos un 20-30% en promedio de estos pacientes no son adherentes al tratamiento. Y esto obviamente va a impactar de manera significativa al mal control de la enfermedad. Y este es otro estudio, si bien es cierto es un estudio pequeño, pacientes que fueron derivados a tratamiento de denervación renal, pero antes de ser calificados pasaron por un despistaje de pseudoresistencia, y miren que el 65% de ellos o les habían medido mal la presión, o tenían efecto de bata blanca, o no eran adherentes, o sus combinaciones no eran adecuadas. Del otro 35%, a estos pasaron a una estrategia de descarte de causas secundarias de la hipertensión, y al final solo 14 o 15% de ellos tenían la indicación de denervación renal por una hipertensión resistente confirmada en este caso, ¿no? Pero vemos que la mayoría de ellos tienen algún factor que nosotros no estamos corrigiendo. Y es una de las cosas que tenemos
que cambiar en nuestra práctica clínica. Algo que favorece la adherencia, ya eso se ha tocado en las charlas previas sobre el uso de las terapias combinadas. La guía, el doctor Parati aquí demostró que el uso de terapias combinadas frente a las combinaciones simples mejora la adherencia, mejora la persistencia, y esto va acompañado de un alcance de mayor porcentaje del objetivo de tratamiento de los pacientes. La guía ya plantea las combinaciones en una sola pastilla, una sola vez al día, y algunas otras intervenciones como las ayudas, los recordatorios, los monitoreos en domicilio con retroalimentación, que también son aspectos importantes. Ya me queda un ratito más. Sí. Algunas recomendaciones sobre el plan de atención: siempre trabajar en equipo, eso ayuda, ¿no? Utilizar dispositivos fuera del consultorio, el abordaje importante de estos determinantes sociales, de esta falta de acceso a salud, el modelo de tratamiento integrado, que va a incluir todas estas estrategias que se mencionan, en el ambulatorio, que es importante. El uso de la tecnología es importante. Los dispositivos tal vez nos van a ayudar, la telemedicina, que puede ayudar, el uso de registro de historias electrónicas, que también permiten detectar de manera adecuada a este grupo de pacientes que no controla bien su enfermedad, y esto va a permitir un seguimiento más adecuado en estos pacientes. Ya para terminar, mencionar que hipertensión no controlada o de difícil control requiere un nivel de atención diagnóstica similar a aquel paciente que yo estoy sospechando que tiene hipertensión resistente, que hay que excluir la pseudoresistencia, hay que considerar algunas drogas y sustancias potencialmente contribuyentes a este mal control de la enfermedad, y ciertamente el despistaje de causas secundarias también está justificado. Y este modelo de abordaje multidisciplinario, de favorecer el monitoreo fuera del consultorio, de valorar la adherencia, simplificarles el tratamiento a los pacientes, utilizar estos esquemas prácticos que nos plantean la guía, optimizar los estilos de vida, que ya se mencionó también de importancia en esos pacientes, y detectar alguna cosa secundaria. Muchas gracias por su atención.